Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el de hambre cero, y la alimentación es uno de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano. Y el papel del Palacio tiene que ser el de concienciar y sensibilizar a todos. Por eso, en 2022, impulsamos un convenio de colaboración con el Centro Mundial de Alimentación Sostenible, con la Fundación Lluís Alcañiz de la Universidad de Valencia, y aquí se incorpora Gourmet Paradís. ¿Tú cómo resumirías el planteamiento y las conclusiones a las que estamos llegando en esta primera parte de nuestra colaboración, que estoy segura que va a ser muy larga? En el caso de restauración se realizó una primera evaluación nutricional justamente con Gourmet, y realmente los resultados fueron sorprendentes a nuestro modo de ver, porque sus datos nutricionales son extremadamente muy buenos. En el fascinante y siempre azaroso mundo del desperdicio alimentario hay mucho interés por muchos datos, pero aquí alguien toma datos, pues no muy bien. Y entonces entra la pregunta de rigor previa. Vale, mira, pues de la necesidad virtud, ya que no se estaban tomando datos, ¿por qué no organizamos un espacio, una estructura o un paradigma homologable, replicable y exportable, ¿no? Y vosotros, este equipo, lo está consiguiendo. Y eso es tan importante, tener esa llave primera es tan importante o más que acumular esos datos. ¿Pero tú crees que es compatible la sostenibilidad alimentaria con menús sabrosos y adaptados a las necesidades de nuestros eventos? Como sabemos todos, Valencia es una tierra de producto, de cercanía, y ya con los estudios que se están realizando entre todos, sabroso desde luego. Y creo que yendo un poco más allá, creo que bastante más sostenible trabajar con producto aquí en nuestra tierra, en nuestro entorno, que en muchas otras ciudades donde se celebran también los eventos profesionales. Pero claro, todo aquello que esté vinculado a mantener una producción agroalimentaria ancestral, maravillosa en esta parte del mundo, ¿no? La dieta mediterránea, la vinculación de las familias, el orgullo y el honor con la que las familias productores te ofrecen, ¿no?, el producto. Bueno, Gourmet Catering ha puesto en marcha un proyecto de donación de alimentos sostenibles. De hecho, si no me equivoco, vamos a hacer ya una prueba piloto con uno de los clientes fidelizados del Palacio. Todo este proyecto y este implementamiento para Gourmet, esta nueva plataforma, fue impulsado un poco por este grupo de trabajo. La prueba piloto que vamos a hacer aquí ahora con el cliente fidelizado y en Palacio en las próximas semanas es de medir cuánto si nos queda en las neveras. Vamos a sacarlo con menos frecuencia a la sala para que podamos mantener la cadena de frío con todo lo que se está quedando en las neveras, y todo lo que sobre, en este caso, pues empaquetarlo y donarlo. Yo os pediría una frase salvo que queráis comentar algo más, pero una frase con la que resumiríais el trabajo que estamos llevando a cabo desde hace año y medio. Somos pioneros en una manera de trabajar que ha llegado para quedarse. En nuestro caso, por ejemplo, es sobre todo en la sinergia, en la importancia de la sinergia en este proyecto, que los que empezamos al principio como compañeros somos ya amigos. Entonces esa amistad y esa complicidad a la hora de hacer el proyecto enriquece no solamente el proyecto, sino la humanidad, ¿no?, esta parte del proyecto. Yo me quedaría con esta colaboración entre proveedores, clientes, asociaciones, entidades, de trabajar todos juntos. Yo me quedo con que ojalá esto ayude a cambiar y a contagiar y a darnos cuenta que no es tan complicado hacer las cosas de una manera diferente. Pues muchas gracias a los tres y encantada de que sigamos trabajando juntos y aprendiendo juntos.